Buenos días, hermanos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo la han pasado el día de hoy? Hoy es un día muy especial. El Señor ha hecho este día para que nos regocijemos en Él. Vamos a alabar a nuestro Dios el día de hoy. Vamos a darle la gloria, vamos a darle la honra que solo Él merece. Amén. Amén. Y vamos a permitir o vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos guíe, nos oriente, nos lleve de la mano en este día especial, en este día en donde nosotros nos convocamos como iglesia para anunciar a Jesús, anunciar el Evangelio. Por favor, hermanos, vamos a la palabra de Dios, vamos a Isaías 6, es un capítulo muy conocido. Vamos a permitir que este sea el capítulo que nos va a introducir a buscar del Señor, a conocer de Él, a conocer su deidad. ¿Ya lo tienen? Isaías 6. Isaías capítulo 6. Visión y llamamiento de Isaías. Dice su palabra, ¿lo tienen? Le damos la bienvenida a las hermanas que están llegando. Pueden ir ubicándose, tomando la palabra de Dios. Y vamos a leer estos 7 versículos. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él, si ven que tiene el artículo es artículo personal, un artículo no es cosa, sino un artículo que se refiere a un nombre. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué belleza, hermanos, qué belleza recordar esta visión que tuvo Isaías para introducirnos, para guiarnos el día de hoy, para que nuestras mentes estén bien enfocadas a quién estamos alabando: al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a el Adonai. Ese fue el que vio Isaías en el trono, a el Adonai. Y después se habla de Yahvé, de Jehová de los ejércitos. Este es el verdadero nombre. Adonai es un título, pero este es el verdadero nombre, el nombre que identifica la deidad del Señor. Vamos a
a orar a Dios, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener. Vamos a tener esto como referencia, esta primera visión que vamos a revisar hoy, y vamos a ver cómo fue la actitud y cómo debe ser la actitud de nosotros cuando nosotros buscamos del Señor. Te bendecimos, Padre, en esta mañana. Te damos la gloria, te damos la honra solamente a ti, así como Isaías vio esa visión hermosa en el templo. Vio al Adonai, al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Verbo sentado en un trono. Y habían ángeles, millares de ángeles que decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Jehová, el yo soy, el gran yo soy. Toda la tierra está llena de su gloria, Señor. Y hoy venimos gracias a el evangelio que nos ha llamado, que nos ha convocado, el evangelio con el cual nosotros hemos nacido de nuevo, Señor. A través de la obra del Espíritu Santo venimos aquí hoy para alabarte, para bendecirte con el mismo ánimo de Isaías y con el mismo ánimo de estos ángeles. Santo, 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 grande, eterno Dios. Amén. Cantemos, hermanos. Si se siente en libertad, puede ponerse en pie y cantar al Señor. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos. ¿A quién? De Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Hoy lo hacemos, Señor. Santo, santo, Eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Alabad cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros. Alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, grande, eterno Dios, Dios de las batallas, glorioso. Rey de siglos, eterno Dios, eras injusto, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo, eres tu Señor, Dios de las batallas, glorioso. Amén, así es, hermanos. Imagínense en qué momento Isaías tuvo esta visión. El momento que había muerto el rey terrenal, Usías. Después de 52 años de haber reinado, que había empezado muy bien haciendo las cosas del Señor, pero después dice la palabra que cuando tomó poder, se sintió muy arrogante, se volvió muy arrogante, tanto que entró al trono y ofreció incienso. Y en ese momento, cuando muere, eso fue una catástrofe para Israel. Pero Dios se le aparece en una visión a Isaías y le dice: este es el Rey de Reyes, este es el Señor de señores, Amén. Adonai. Vamos a volver a cantar, nuestra mente abunde de alabanza a nuestro Dios. Santo, 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 grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso, todopoderoso guerrero.
Dios en las batallas glorioso. Alabarle Cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del Lord. hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo, Eres tu Señor, Dios en las batallas glorioso. Rey de siglos, Solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días. y para siempre entonaremos El canto eterno de redención. Gracias, Dios. Santo, Santo, Eres tú, Señor, Dios en las batallas glorioso. Amén, amén. Esa parte, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Qué palabras tan hermosas. Ante ese Dios solamente hay una actitud, y es venir a contemplar su rostro, a buscarle, a orar a Él. Y Él dice su palabra que escuchará desde los cielos, que perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Pero tenemos nosotros que hacer algo, humillarnos. Tenemos que orar, buscar su rostro, apartarnos de nuestros malos caminos. Y vamos a cantar a Dios, diciéndole que aquí estamos, adorándole por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Aquí estoy. Aquí estamos, Señor, en tu presencia, adorándote, Jesús. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy. Habla con tu Dios, con tu Redentor. Adorándote por lo que tú has hecho en mí. Aquí estamos, Señor. Nuevamente cantemos. Aquí estoy en tu presencia. Creemos que estás aquí, Señor. Adorándote, Jesús, adorándote, Jesús. Aquí estoy. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Adorándote por la redención, por lo que has hecho en mí. La gloria sea para ti. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos, solo a ti la gloria. Solo a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos. A
Señor. Aleluya. Amén, Señor. Solo a ti atribuimos, porque tú eres el único que la merece. Ahora hay otra visión. Permitamos que la Biblia nos guíe en la alabanza y adoración. Otra visión, mucho tiempo después, de Juan, el apóstol Juan. Y ve también a los mismos seres vivientes y a los ángeles diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad. Existen, ¿Y qué más? fueron creadas. Y fueron solo por su voluntad, por la palabra de su poder, por el fiat de su poder. Amén. Permítanme leer estos versículos para que la misma palabra nos guíe, el poder de su palabra. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir este libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir este libro, ni aún mirarlo. Había un silencio en ese momento. Y lloraba mucho, decía Juan, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, no llores, Juan. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de un anciano, estaba en pie un cordero, con C mayúscula, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro y la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Y adivina qué era ese incienso: las oraciones de los santos. Qué momento tan espectacular. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y por su sangre nos ha redimido para Dios y de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de seres vivientes y de los ancianos, y el número era millones de millones. Y decían: el cordero fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Nosotros también estamos alabando a ese mismo Dios. Esto no es algo terrenal, esto no es algo repetitivo que cae en un hábito que tienen los hijos de Dios o aquellos que se reúnen a congregarse en su nombre. No, esto tiene una importancia enorme, celestial, cósmica, lo que nosotros estamos haciendo aquí, uniéndonos al Señor, uniéndose en toda la iglesia a nivel del mundo, alabando al único que tiene poder y tiene autoridad sobre todo lo creado. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Tu verdad me ha protegido, tú eres mi confianza. Tu sangre preciosa, tu gracia, tu victoria está segura en ti, Señor. Cantemos, hermanos. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús.
estamos cantando al Señor. Mira que ahora vivo en la carne, no vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre de pecado. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está. Oh, Jesús, oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Oh, Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Oh, Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Oh, Jesús, en ti mi vida está segura, Jesús. Así es. Amén, así es. Y gracias por esa sangre. Gracias a ese cordero inmolado. Nosotros tenemos libertad. Y eso es lo que vamos a cantar el día de hoy. Y las cadenas de la muerte nos quitó. Para nosotros no hay condenación. Él mismo vino a reconciliarnos consigo mismo. Qué belleza. Cantemos hoy acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Póngase sus pies, hermanos. Cantemos acerca de la libertad. Ese Dios que está sentado en un trono alto y sublime vino a salvarnos y a darnos libertad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar Echó mi maldad. lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Yo proclamo que en la cruz por mí Así es. murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar Echó toda maldad. Amén. lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Así es. Aunque el Hijo hace libre, es libre en verdad. Solamente Cristo. Al que el Hijo hace libre, es libre En verdad. Solamente podemos encontrar libertad en Cristo Jesús. Hijo hace libre, es libre Somos libres. Solo en Jesús. en verdad.
y al fondo del mar, Él me echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Solo en el nombre tuyo, Señor. Hay libertad. Solo en tu nombre. Hay libertad. Así es, así es. Te bendecimos, Señor. Y estamos muy agradecidos por esa redención. Podemos sentarnos, hermanos. Seguimos orando, adorando a nuestro Dios. Ahora es tiempo de que los jóvenes, los niños, puedan salir a sus respectivos salones. Los adolescentes. Hoy los adolescentes continuamos con el estudio en el libro de Romanos. Así que, hermanos, pueden salir, los niños pueden salir a sus respectivos salones. Y nos disponemos con la misma actitud de reverencia ante ese que está sentado en el trono grande y sublime a escuchar la palabra de Dios, el evangelio que Él mismo nos ha enviado para conocerle. Amén. Buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo amanecieron ustedes? Bendecidos, qué bueno, ¿verdad? Esta canción que acabamos de cantar es muy apropiada para la temática que continuamos en esta mañana. Hemos retornado a Romanos, como les decía la semana pasada. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Evangélica El Paraíso, sean todos bienvenidos. Algunos están retornando. Quizá el retorno de algunos se ha visto afectado por el tema COVID-19. Queremos informar que esta semana varias familias han sido afectadas por el COVID-19 y otras enfermedades, incluido el pastor Milton y Rocío y parte de su familia. Por eso oramos por la pronta recuperación de nuestros hermanos. Y más adelante vamos a orar que el Señor nos guíe. Ayer orábamos en el ayuno que el Señor acabe con la pandemia. Y creemos que Él lo puede hacer. Entonces, hermanos, continuamos en esta mañana nuestra serie en Romanos. Ustedes recuerdan que el domingo pasado comenzamos con el capítulo 6, ¿verdad? Romanos capítulo 6. Pero antes de leer la palabra del Señor, quiero compartirles una ilustración de ese cambio decisivo que se ha dado en los hijos de Dios. Habíamos hablado de un cambio decisivo. Piensa en un paisaje rural, piensa en un paisaje de una de nuestras fincas o veredas, un campo bien bonito, donde hay dos campos cercados por elevados muros de piedra. Dos campos cercados por unos muros de piedra bastante altos. Todas las personas comienzan la vida en uno de estos campos. Piensa en esta ilustración. El gobernado por Satanás y el pecado. No tenemos ninguna posibilidad de escalar las murallas y escapar del campo por nosotros mismos.
Pero Dios, en su gracia, desciende y sacándonos del campo dominado por Satanás, nos traslada a un campo adyacente, el gobernado por Cristo y la justicia. Noten, trasladados de un campo a otro. Se ha producido un cambio decisivo en nuestra posición. Ahora estamos en una nueva posición con el pecado. No obstante, hermanos, como decíamos el domingo pasado, Satanás sigue activo, sigue seduciéndonos y muchas veces seguimos oyendo a Satanás llamándonos desde el otro lado del muro, invitándonos, por así decirlo, a venir nuevamente al campo que él domina, ¿verdad? En el campo donde vivíamos. Ahora, el hábito arraigado en nosotros por tanto tiempo que vivimos en el pecado, habituados, la Biblia habla de que el viejo hombre está viciado. Ese hábito arraigado en nosotros mismos por tanto tiempo en la práctica hace que en algunas ocasiones obedezcamos la voz del enemigo, aunque no tenemos que hacerlo. No tenemos que hacerlo. Esta ilustración pues nos habla de esa posibilidad que todavía tenemos como hijos de Dios de pecar, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue viva, sigue activa, ¿verdad? Y seguimos luchando. Ahora, vencemos el pecado cuando nos alejamos más y más del muro que divide los campos, con lo cual la voz de Satanás se hace cada vez más débil. Y como decíamos el domingo pasado, cuando sembramos más para el Espíritu, cosechamos el fruto del Espíritu y podemos decir no a las obras de la carne. Muy bien. Entonces, esa misma idea de no podemos vivir como antes porque ya no somos las personas de antes, esta idea que compartimos el domingo pasado sigue retumbando en nuestros oídos en la segunda parte de Romanos 6. Hoy continuamos con Romanos 6, pero la segunda parte, versículos 15 al 23, ¿verdad? Miren el título entonces de nuestra exposición, vamos a volver atrás, libres para ser siervos. Eso lo cantábamos hace un momento. Hemos sido libertados del pecado, ¿pero para qué? Para ser siervos de Dios y ahora nos hemos convertido en esclavos de la justicia. Hermanos, al leer este texto, noten cómo hay ese contraste entre el antes y el ahora. Eso siempre se da, ¿verdad? En los evangelios. Lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora en Cristo. Lo que éramos en otro tiempo y lo que somos ahora en Cristo. Cuando leamos este texto nos vamos a dar cuenta que la idea dominante es la esclavitud. ¿Cuál era nuestro estado anterior? Vamos a leerlo. Esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Es una imagen fuerte. ¿Y cuál es nuestro estado ahora que estamos en Cristo? Quiero decirles, esclavos igualmente. Pero lo que ha habido es un intercambio de esclavitud. Ahora somos esclavos de la justicia y esclavos de Dios. Interesante, ¿verdad? Ha habido un cambio de amo. En la conversión cristiana se da un cambio de esclavitudes. Vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, quiero que leamos el texto en esta mañana. Romanos capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 15 en adelante, está en sus pantallas para que lo podamos también leer nosotros. 6:15. Entonces, ¿qué? Noten,
¿vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? A ver, ¿cuál es la respuesta, Paulina? De ninguna manera. Y aquí arranca nuevamente de la misma manera que comenzó en el versículo 1, de la misma manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Miren esa pregunta retórica. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que, aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes, ¿qué somos ahora? Esclavos de la justicia. Así quiero que noten ese cambio de esclavitudes. Seguimos siendo esclavos, pero bajo el dominio de otro amo, de otro reino. Versículo 19, Pablo dice, yo estoy usando aquí analogías, ilustraciones para que ustedes puedan entender. Hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Noten ese antes y ese ahora, por favor. Noten ese contraste. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Noten ese proceso degradante. Noten esa progresión. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Eran esclavos, pero eran libres. Versículo 21. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, ¿cuál es el fruto que cosechamos? Cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y aquí hay un texto que es muy conocido por nosotros, pero hace parte de este argumento de Romanos 6. Porque la paga, el salario, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hoy hemos celebrado la libertad y hoy celebramos esa dádiva que por la gracia de Dios hemos recibido, vida eterna. ¿Qué tal si oramos en esta mañana y nos preparamos para recibir la palabra del Señor? Muchas gracias, Señor, por estas verdades del Evangelio. Muchas gracias por estos hechos redentores que se nos declaran aquí en la Escritura. Pero también gracias porque nosotros podemos responder, Señor, en consecuencia a estas grandes verdades. Señor, muchas gracias porque aunque antes éramos esclavos del pecado, ahora hemos sido liberados, rescatados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora nos hemos convertido en esclavos de la justicia, esclavos del Señor. Te pedimos, Señor, que nos muestres aquellas áreas en nuestra vida donde tenemos que entregarnos y someternos a tu señorío. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces aquí vamos a trabajar 3 asuntos, muy parecido a lo del domingo anterior, porque es casi la misma estructura en el argumento. En primer lugar, entonces, comprende este principio. Yo te animo en esta mañana. Comprende este principio. La esencia de la esclavitud
es la rendición y la obediencia. Piensen en esto, por favor. ¿Cuál es el principio que hoy queremos que ustedes comprendan? La esencia de la esclavitud, ¿cuál es? La rendición y la obediencia. En capítulo 6, versículo 15 al 16, como decíamos ahorita, vuelve y juega. Pablo nuevamente debe corregir una conclusión equivocada de lo que él acaba de afirmar. ¿Qué afirmó el apóstol Pablo, por favor, en el versículo 15? Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, ¿verdad? Ese es el cuestionamiento, perdón, con el que él comienza en el versículo 15. El cuestionamiento es básicamente el mismo de 6.1. Si la gracia alienta o estimula el pecado. Y ya sabemos cuál es la respuesta paulina, ¿verdad? Y la respuesta divina. De ninguna manera. Porque la vida bajo el reinado de la gracia es una vida que promueve más bien la justicia y la santidad. Entonces, noten esta pregunta retórica, aquí está, miren, noten esta pregunta, después de esta negación contundente, de ninguna manera, noten esta pregunta retórica, en la que Pablo desnuda nuestra ignorancia y nos hace ver lo ilógico de vivir una vida entregada al pecado. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien o a algo, y eso aplica para todo, para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Este es el principio que se establece aquí en el versículo 16. La rendición conduce a la esclavitud. La esencia de la esclavitud es la rendición y la obediencia. Quizá nos parece extraño este concepto. ¿Cómo se hace alguien esclavo? Normalmente, en la historia, cuando estudiamos las guerras, ¿cómo se hace alguien esclavo? Muchos eran hechos esclavos porque eran capturados en una guerra o porque eran vendidos en el mercado de esclavos. ¿Ustedes se acuerdan de José, verdad? Ahí está José en el mercado de esclavos y alguien lo ve y lo compra. O si dos naciones están en guerra y la nación que sale victoriosa pues lleva una cantidad de esclavos y los usan como mano de obra, por así decirlo. Pero también existía la esclavitud voluntaria. Las personas muy pobres se ofrecían como esclavas a alguien simplemente con el fin de ser alimentadas o cobijadas. Y obviamente, pues, esta entrega voluntaria les hacía perder su libertad. Personas que se entregaban voluntariamente y sabían que con esa acción perdían su libertad. Y lo mismo sucede en el plano espiritual, en la esclavitud espiritual. La entrega ya lleva a la esclavitud. Ya sea que te entregues para obedecer al pecado que lleva a la muerte, o te entregues para obedecer a la obediencia que lleva a la justicia. Ahora, noten esto, la última parte. Entregarnos para obedecer a la obediencia. Es como un énfasis que hace el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya sea que te entregues para obedecer a la obediencia que nos lleva a la vida eterna. Interesante. La conversión, queridos hermanos, es un acto de entrega o rendición personal. La rendición conduce inevitablemente a la esclavitud y la esclavitud exige obediencia total, radical y exclusiva. Porque como lo dijo el Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Así que no es tan descabellada la expresión que usamos cuando decimos que alguien se entrega a Cristo.
Bueno, es muy común esa expresión, ¿verdad? No es tan descabellada. Cuando decimos que alguien se entrega a Cristo, eso implica que esa persona reconoce el señorío y la autoridad de Cristo en su vida. Me rindo a Cristo. Rendirnos a Jesús es entregarle nuestra vida. Es reconocerle no solo como Salvador y Maestro, sino como Señor. Así que la conversión cristiana es mucho más que una conversión, que una confesión o una oración de fe que hacemos. Quizá no entendamos todo lo que implica la entrega a Cristo y los acontecimientos espirituales que se están dando en la conversión y el bautismo por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que entenderlo así, ¿verdad? Y vivir en consecuencia, hermanos. Y las consecuencias son radicales. Porque ahora Jesús es nuestro Señor, nuestro nuevo amo. Nos hemos puesto a su disposición para obedecerle, como lo hizo Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? La conversión implica rendición e entrega a Jesucristo y la disposición de obedecerle y reconocerle como la autoridad final en nuestras vidas. La obediencia entonces es la esencia misma de la esclavitud. Hermano, no importa que tú profeses con tu boca que eres cristiano. Eso no tiene la menor importancia. Es tu obediencia quien revela quién es tu verdadero amo. Es la obediencia. ¿A quién estás obedeciendo? No es tu profesión de fe, porque levantaste tu mano, es tu obediencia a Cristo Jesús. Tu obediencia. Así que comprende este principio. La esencia de la esclavitud. La esencia de la esclavitud es la rendición o es la obediencia. Pero también recuerda con gozo y gratitud cómo se dio ese proceso. Recuerda cómo se dio este proceso, porque aquí hay un principio, pero esto también implica un proceso. Y vamos a leer los versículos 17 al 18 en segundo lugar. Recuerda este proceso. Has pasado de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud. Has pasado de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud. Pero gracias a Dios, y como hemos dicho, hermanos, esto que ha sucedido en nuestra vida, este cambio decisivo es un motivo de alabanza, de gratitud, de gozo hacia Dios. No hay nada más digno que celebrar que la liberación. En muchos de nuestros signos nacionales proclamamos la libertad, la independencia de nuestros pueblos, porque la opresión y la esclavitud son los que el Mesías vino a poner fin a toda clase de opresión espiritual, moral. Así que debemos celebrar, y así comienza el apóstol Pablo. Miren, pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. ¿Cuál es el segundo punto entonces? Recuerda este proceso. Has pasado de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud. Pero esa nueva esclavitud es liberadora. Esa nueva esclavitud es liberadora, hermanos. Aquí encontramos 4 etapas de lo que ha sucedido en la conversión. 4 etapas. ¿Qué éramos antes? A ver, primera etapa. ¿Qué éramos antes? Según el versículo
17. Esclavos del pecado. Así sencillo. Y esta es la condición de todos los seres humanos. Esclavos del pecado. Volvamos a Efesios 2. Un momentico, Efesios 2. El domingo pasado recordábamos en Efesios 2 esas tres influencias que nos dominaban. Vamos a leerlo ahí en Efesios 2. Un momentico. Aquí Pablo está hablándonos de nuestro estado anterior y de lo que somos ahora en medio de Cristo. Miren, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos, primero, muertos. ¿A causa de qué? Nuestros delitos y pecados. Versículo 2, noten, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, primera influencia que nos dominaba, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo, la sociedad organizada en oposición a Dios. Miren, la expresión es fuerte, seguíamos la corriente de este mundo. No íbamos contra la corriente, seguíamos la corriente de este mundo. Segunda influencia, ¿cómo vivíamos en otro tiempo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es la segunda influencia que nos dominaba? Pues el diablo. Aquí con un nombre muy bonito, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Tercera influencia que nos dominaba. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo andando en los deseos de nuestra carne, dominados por nuestra vieja naturaleza. Siguiendo la corriente de este mundo, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, andando en los deseos de nuestra carne. Estábamos muertos, hermanos, estábamos esclavizados por estas tres influencias, que son las mismas tres influencias con las que tenemos que luchar hoy. El mundo, el diablo, la carne. Y como decíamos el domingo pasado, éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, estábamos condenados. Ese es el estado, hermanos. Esclavos del pecado. Aquí estamos. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hicimos en este proceso? ¿Qué fue lo que hicimos? Nos hemos sometido de corazón a la enseñanza transmitida. Eso es interesante, miren. Aquí hay algo como, hay una actitud del corazón. Y el corazón es todo lo que somos nosotros. En un sentido, se nos está hablando aquí del contenido del evangelio. La conversión no solamente consiste en confiar en Cristo, sino en creer y reconocer la verdad acerca de Cristo. Hay un contenido del evangelio que tenemos que compartir. Las personas no van a decir, yo me entrego a Cristo sin saber ni quién es Cristo, ni qué hizo Cristo, ni por qué deben convertirse a Cristo. Un sometimiento de corazón a la verdad del evangelio. Tercer aspecto de ese proceso, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el resultado? Hemos sido, versículo 17, liberados del pecado, rescatados en forma decisiva del señorío del pecado. Y por último, en este proceso, ¿en qué nos hemos convertido ahora? En esclavos de la justicia, de la vida recta, por la gracia y el poder de Dios. Recuerda este proceso. Has pasado de un estado de esclavitud a otro estado de esclavitud. Ya no eres esclavo del pecado, has sido liberado, ahora eres un esclavo de la justicia. Eres libre para ser siervo de Dios, de la justicia, siervo de Cristo. Así es como se presenta Pablo en Romanos 1:1. ¿Se acuerdan? Siervo de Cristo. Y yo diría, ¿y por qué no? Libres para ser siervos del pueblo de Dios. Gálatas 5:13, ¿alguien puede leerlo? Libres para ser
siervos. La libertad no es libertinaje, no es licencia para el pecado. La libertad que hemos recibido es para servirnos los unos a los otros con amor. Somos libres para ser siervos. ¿Qué dice Gálatas 5:13, por favor? Gracias. Libres para ser siervos. Y ese servicio es con amor. Siervos de la justicia, siervos de Cristo, siervos de Dios, siervos del pueblo de Dios. La salvación que hemos recibido, lo hemos dicho varias veces, no solamente es para salvación, no solamente es para santificación, sino también para servicio, para ocuparnos en buenas obras, en pro del bienestar del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito de todo esto, de todo este proceso? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Hacia dónde nos conduce la liberación? Hacia la santificación. Liberación para la santificación. Así que vive, hermanos, a la luz de este propósito de tu liberación. Y nuevamente aquí viene ya la exhortación del apóstol Pablo. Presenta tu ser para la santificación. Vamos a leer el versículo 19. Pablo está diciendo, bueno, yo estoy usando algunas analogías, incluso en el capítulo 7 va a utilizar la analogía del matrimonio también. Y él dice, hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana, o sea, por las limitaciones muchas veces de nuestro entendimiento humano, pues se hace necesaria la utilización de algunas analogías que aunque a veces pueden ser imprecisas, pero igual son muy apropiadas, ¿verdad? No es que la analogía va a cubrir todo lo que tiene que ver con la esencia del evangelio. Pablo entonces continúa exponiéndonos algo muy importante. Nos recuerda la exhortación anterior. Miren ahí en el versículo 13 también. De ofrecer o presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Noten por favor ese contraste también entre el antes y el ahora. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el versículo 19. Antes ofrecían, y ese es un ofrecimiento voluntario, aunque casi que ni modo de decirle no al pecado en nuestro estado anterior de conocer a Cristo. Antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir, noten el servir nuevamente, a la impureza. Y esa impureza, dice Pablo, lleva más y más y más a la maldad. Ofrézcanlos, y es un imperativo, es una exhortación, ofrézcanlos ahora, con la misma determinación, con la misma decisión, hermanos. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Noten que estas dos esclavitudes no son estáticas, son dos esclavitudes muy dinámicas. La primera esclavitud se presenta en una forma constantemente degradante, servir a la impureza que lleva más y más a la maldad, una progresión dinámica para el mal, un descenso moral cada vez más degradante. Eso es lo que vemos en nuestra sociedad sin Cristo y eso es lo que vivimos antes de conocer a Cristo. Nos hundíamos más y más en la maldad. No teníamos otra opción que ceder al dominio, a los tirones del pecado. Era eso. Y nos íbamos hundiendo más y más. Gracias a Dios también que por su gracia común, pues hay cosas que Él ha establecido que detienen, por ejemplo, el Estado, las leyes. Porque imagínense, si no hubiera leyes,
y algunas cosas que contuvieran al hombre, ¿dónde llegaríamos? Uno se sorprende con la progresión y modernización y profesionalización de la maldad cada día. Pero ahora, de manera comprometida, como decíamos, y con determinación, hermanos, esos miembros, esas facultades, esas habilidades, ahora los ofrecemos para servir a la justicia que lleva a la santidad. Se ha iniciado un proceso de santificación y transformación a la imagen de Cristo, en el que también tenemos que ponerle nuestro corazón y todo nuestro empeño. Así como este texto nos presenta ese sombrío proceso de deterioro moral, el Evangelio también nos abre la posibilidad de una transformación de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Un proceso de transformación moral que inicia con la gracia de Dios y en el que se demanda y espera nuestra activa participación. Recuerda lo siguiente: tú eres capaz, por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, eres capaz de decirle no al pecado. El pecado todavía le da órdenes a sus deseos. Y el pecado gruñe y grita y persuade y nos asedia. Y como dice un amigo mío, nos respira en la nuca. El pecado que nos asedia, pero es un farsante y no tiene derecho o poder para dictarnos cómo vivir. Porque tú has sido liberado del poder del pecado por la obra de Dios. Y ahora has sido convertido en esclavo de Dios, en esclavo de la justicia. Un cristiano puede rendirle al pecado su boca, sus manos, sus pies u otras partes del cuerpo para que él los use, pero no tiene que hacerlo. No está obligado. Y tiene los recursos para negarse y para controlar los deseos de la carne. Ayer orábamos en el ayuno por esto. Hermanos, como cristianos tenemos recursos de la gracia de Dios y a veces nos preocupa que no estamos echando mano de los recursos de la gracia de Dios en la Escritura, en el Evangelio, en el Espíritu Santo, en el pueblo de Dios. O sea, hay recursos en la gracia de Dios y en el poder de Dios de los que podemos apropiarnos. No estamos a la merced del pecado ni a la merced del maligno. Y como estudiábamos en la última lección, bueno, en nuestro grupo, la lección 6 del GEN, no sigamos viviendo con una mentalidad de víctimas. Asumamos nuestra responsabilidad y también nos debemos apropiarnos de los recursos que se nos han dado, ¿verdad? Por eso aquí en 6:13 y en 6:19 se nos exhorta a ofrecernos, a presentarnos, lo que decíamos el domingo pasado, a consagrarnos. Y cuando se habla aquí de la santidad, pues está hablando de la santificación. Y la santificación es ese proceso de transformación a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Y quiero decir lo siguiente, esta misma búsqueda y esta misma decisión tiene que ser muy firme. Nuestro compromiso para servir a la justicia debería ser tan fuerte como nuestro anterior empeño con la impureza y la maldad. Piensen en las personas que están buscando resueltamente y se empeñan y le ponen el corazón a algunas personas a desvivirse por conseguir fama y se entregan de lleno a buscar fama, dinero, poder, placer y todo lo que se les atraviese tienen que hacerlo a un lado porque están empeñados en eso. Nuestra determinación por conseguir justicia y santidad también debería ser igual así, de contundente, de firme, de determinada. Recuerda,
lo que hemos venido diciendo. Cuando de manera habitual nos ofrecemos a alguien, nos convertimos en sus esclavos. Esto del pecado, hermanos, es muy serio. Aunque ya hemos sido liberados del pecado, podemos de hecho convertirnos de nuevo en sus esclavos si nos entregamos a él. Los cristianos que no se arrepienten pueden caer incluso en pecados adictivos. Hemos sido liberados del pecado, pero hemos dicho que la esencia de la esclavitud es la entrega, la rendición, la sumisión. Si te entregas al pecado, el pecado te va a envolver nuevamente. Pero no tienes que hacerlo porque por la gracia de Dios has sido unido a Jesucristo y por la gracia de Dios has sido liberado del pecado y convertido en esclavo de la justicia, ¿verdad? Entonces, miremos los versículos 20 al 22. Aquí nuevamente se nos sigue hablando de estos dos tipos de esclavitudes. Aquí hay una paradoja como extraña. Hay esclavitudes que conducen a la libertad. Hay esclavitudes que conducen a la libertad. Y hay libertad que conduce a la esclavitud. En el versículo 20, por ejemplo, cuando ustedes eran esclavos del pecado, es una referencia a nuestra vida anterior a Cristo. Pues eran libres del dominio de la justicia. No podían vivir justamente, ni santamente, ni piadosamente. Pero, bueno, ahí está el fruto, ¿verdad? Pero miremos el versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, libres para ser siervos. Cada una de estas dos esclavitudes es también una especie de liberación. Y vamos a mirar un cuadrito que nos puede ayudar a entender un poquito más este asunto. Noten este cuadrito, ¿verdad? Ahí tenemos en 6:21 nuestro estado, por así decirlo, antes de ser cristianos. ¿Cuál era la posición, el estado en que nos encontrábamos? Esclavos del pecado, libres de la justicia. ¿Y cuál era el resultado? Cosas. ¿Qué fruto cosechábamos? Culpa, vergüenza, temor, así como Adán y Eva cuando se escondieron del Señor. Cosas que nos avergüenzan, Y la consecuencia final, ¿cuál es? Muerte, condenación eterna. El versículo 22. Ahora que somos cristianos, ¿cuál es la posición que tenemos? Libres del pecado, esclavos del Señor. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es la cosecha que estamos dando y que debemos dar? La santificación que conduce a la vida eterna. Este cuadrito nos resume muy bien lo que estamos diciendo, ¿verdad? En cuanto a nuestro estado antes y nuestro estado posterior, ahora que somos cristianos. Y muchas veces los no cristianos se enorgullecen, se jactan de que ellos son libres y que no son como los cristianos, que son esclavos de la justicia y esclavos de Dios. Porque ellos pueden hacer lo que quieren, pero no pueden hacer lo que quieren, ¿verdad? No tienen el poder para vivir una vida agradable a Dios, una vida santa, una vida en plenitud. Los no cristianos tienen sin duda una libertad, la de no poder vivir una vida justa. Tienen la libertad de no poder agradar a Dios y de no encontrar plena satisfacción en la vida, porque es en el Señor donde hay plenitud de gozo y plenitud de sentido, ¿verdad? Si uno no está sirviendo a Dios,
sea o no consciente de ello, está sirviendo al pecado, sirviéndose a sí mismo o sirviendo a los placeres de su carne. Y así llegamos a la conclusión final de Pablo. Miren en 6:23. Ahí tenemos una conclusión. Aparece nuevamente este contraste, 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte en todas sus dimensiones. Muerte física, muerte espiritual, muerte relacional, muerte eterna. Pero, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí se establece ya el contraste final. Este es como el broche de oro de la argumentación del apóstol Pablo. Los que están en Adán, recuerdan que en el capítulo 5 se hizo un contraste entre Adán y Cristo, ¿se acuerdan? Los que están en Adán sirven al pecado, mientras que los que están en Cristo sirven a Dios. Y estas dos esclavitudes nuevamente son diametralmente opuestas. ¿Cuál es el destino final? Muerte, por un lado, o vida eterna. El pecado, hermanos, exige una paga. Recibes lo que mereces. El pecado exige una paga. Recibes lo que mereces. Pero Dios ofrece una dádiva gratuita. Recibes lo que no mereces. Recibes lo que no mereces. La vida eterna es una dádiva gratuita y una vida eterna que comienza aquí y ahora. ¿Cuál es la vida eterna? Según Jesús en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Comienzas una nueva relación con Dios. La vida eterna comienza aquí y ahora. Sabemos que se consumará finalmente, ¿verdad? En la segunda venida de Cristo. Y esa dádiva gratuita, hermanos, la única base sobre la que se otorga ese regalo es la muerte expiatoria de Cristo. Y la única condición para recibirla es que estemos en Cristo Jesús nuestro Señor, es decir, unidos a Él personalmente por la fe. La vida eterna, esa dádiva de la vida eterna la recibimos solo por la fe. Quisiera entonces que hagamos ese balance entre lo que Dios nos da en contraste con lo que nosotros debemos hacer. En Romanos 6, y vamos a mirar este cuadrito. En Romanos 6 aparecen, hermanos, muchos hechos y verdades que tenemos que creer. O sea, seguramente algunos de ustedes se inclinan un poquito más por lo de la izquierda, quizá algunos otros por lo de la derecha, pero en las epístolas de Pablo las dos cosas van de la mano. Vamos a repasar aquí un poquitico algo de gramática. Hay verbos en el griego que están en un modo indicativo y hay unos verbos que están en modo imperativo. Y cuando usted ve algo en modo imperativo, es una exhortación, es un llamamiento. Cuando ve algo en modo indicativo, son realidades, declaraciones de hechos reales, la obra de Dios, lo que ya somos en Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo se integran las dos cosas? Por ejemplo, en Romanos 6, el capítulo que terminamos hoy de exponer, en el versículo 12 nos dice, hemos muerto al pecado. Así, es un hecho. Hemos muerto al pecado. También se nos dice, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Un hecho verdadero, un hecho redentor. El versículo 11 dice que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Hemos vuelto de la muerte a la vida. Versículo 14, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Y uno dice, entonces, ¿cómo así? ¿Por qué a veces tenemos que luchar para que el pecado no siga ganando terreno? Hechos, declaraciones. Versículo 18, liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Y por último, han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. ¿Creemos esto? Tenemos que creerlo.
Tenemos que, como decíamos el domingo pasado, comprenderlo y considerarlo y repetirlo una y otra vez. Pero también, a la par con estas verdades, también se nos exhorta a una participación activa y comprometida, porque muchas de estas cosas son reales. Pero en la apropiación por la fe tenemos que comprometernos con Dios, participar. Y como cuáles mandamientos, cuál es nuestra responsabilidad aquí para responder a la gracia de Dios. Versículo 12, no permitan ustedes que el pecado reine. Pero ¿cómo así? Si Pablo ha dicho el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ¿cómo así que no permitan que ustedes que el pecado reine? Porque como les decía, hermanos, el pecado está vivito y coleando, por así decirlo, porque nuestra naturaleza tiene deseos activos fuertes que quieren imponerse, porque la naturaleza pecaminosa, junto con la obra y la presencia del Espíritu Santo, siguen luchando en nuestra vida. Otra responsabilidad, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios, preséntense al Señor. Aquí estoy, Señor, me consagro a ti cada día. Esto del arrepentimiento y la consagración no fue una sola vez que ocurrió hace 10, 15 o 20 años o 30 o 40 años. Esto es una renovación cada día de entregarnos, hermanos, porque la lucha es diaria, ¿o no? Cada mañana. Una vez le entrevistaron a John Stott y le preguntaron cuál era su versículo favorito y él dijo el texto de Gálatas: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Todos los días hago esta oración para que sea una realidad de mi vida, todos los días. ¿Y cuál es su mayor ambición? Ser más como Cristo. Porque esto es algo de lo que tenemos que apropiarnos. Y por último, versículo 19. Ofrézcanlos. Y eso es voluntario, y eso es decisión, y eso es obediencia, los miembros de su cuerpo ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. A veces nos dormimos en nuestros laureles diciendo ya las cosas son así porque así son. Y son verdad, quiero decirles, son hechos reales, verdades del Evangelio que tenemos que creer. Pero en las epístolas, como dije, estas dos cosas van muy unidas. A mí me gusta mucho el ejemplo de Segunda de Pedro, ¿verdad? Una vez compartimos sobre esto. El Señor nos ha dado, el Señor nos ha regalado una fe preciosa. El Señor nos ha regalado y nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir a la altura del llamado de Dios. El Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y después dice Pedro: por esto mismo también ustedes esfuércense por añadir a su fe, ¿quién recuerda? Virtud. Sí, se nos ha dado la fe, tenemos fe, pero esa fe hay que enriquecerla. La vida cristiana, hermanos, es dinámica, no es estática. La vida cristiana consiste en añadir a la fe. Añadir supone un esfuerzo. Ahora, comenzamos con la fe porque el Señor nos dio la fe, ¿verdad? Ese es el capital inicial que todos tenemos en la vida cristiana. Pero ahora vamos a enriquecer la fe. Diríamos que el año 2022 es un año de añadir, ¿verdad? De añadir virtud, conocimiento y una cantidad de cosas ahí interesantes en Segunda de Pedro. Me gusta mucho este capítulo. Así que una cosa es clara en Pablo, hermanos. Miren, estas exhortaciones dependen de estas declaraciones. ¿Ok? Pablo expone el Evangelio y también nos exhorta a responder al Evangelio. Aquí está claro. Hemos de reconocer también, hermanos, que esa misma gracia de Dios que nos ha alcanzado, que nos ha transformado, es la misma gracia de Dios y el mismo poder que tenemos hoy para vivir a la altura del llamado de Dios. La misma gracia nos sigue sosteniendo. La gracia de Dios que actuó para justificarnos
La gracia de Dios sigue obrando hoy para santificarnos. Dios espera que lo obedezcamos, pero nuestra propia obediencia al fin y al cabo también es un producto de su gracia. Por eso permitamos al Espíritu Santo que siga obrando en nuestra vida y respondamos al Señor. Aquí hay dos ilustraciones, dijo en alguna ocasión un autor cristiano, de Cristo como de una fuente fluye la santificación a las almas de los santos. Su santificación no procede tanto de sus luchas, esfuerzos, votos y resoluciones, como de su unión con Él. Estamos unidos a Cristo y de ahí recibimos todo lo que necesitamos. Y otra persona lo dice de esta manera: la responsabilidad de los creyentes consiste en abrir la boca para beber del río de la gracia santificadora. Interesante expresión. No podemos vivir como antes porque ya no somos las personas de antes. Hemos muerto al pecado y resucitado para Dios. Hemos sido liberados del pecado y convertidos en siervos de Dios. Ahora estamos bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo reino, bajo un nuevo amo. Mírenlo, ahí está. ¿Cuál es el régimen antiguo? A ver. Adán, el primer Adán, y en el régimen nuevo estamos ahora en Cristo, que es el segundo y el último Adán. En el régimen antiguo nos dominaba y éramos esclavos ¿de qué? Del pecado. Ahora somos esclavos de la justicia. ¿Cuál era el resultado, hermanos? En el régimen antiguo, la muerte. Y ahora, acá dominaba la ley y ahora la gracia, y acá estaba la carne. Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Que a partir de Romanos 7, Romanos 8 se va a hablar mucho más de la vida en el Espíritu. Por eso, hermanos, miren, frente a todo lo que hemos dicho, deberíamos constantemente recordarnos quiénes somos y hablarnos a nosotros mismos frente a esos hechos de la salvación continuamente. Miren lo que dice 6.1 y 6.15. ¿Acaso no sabes? Nuevamente el llamado. ¿No sabes? ¿No conoces el significado de tu bautismo y de tu conversión? ¿Acaso no sabes que has sido unido a Cristo en su muerte y su resurrección? ¿Acaso no sabes que eres esclavo de Dios y que te has comprometido a obedecerlo? ¿No sabes estas cosas? ¿No sabes quién eres? Una y otra vez, estas verdades de Romanos 6, deberíamos meditarlas, orarlas, considerarlas y responder a ellas. No solo comprender, no solo considerar, sino responder consagrándonos, presentándonos al Señor, nuestro nuevo amo. Como cantábamos en esta mañana, hemos sido hechos libres del pecado. ¿Qué tal, hermanos, entonces, si en esta mañana piensas en esto? Mira, has sido transferido de un régimen a otro. Nosotros estamos en este nuevo régimen, en este nuevo reino. Seguimos aquí en el mundo, ¿verdad? Luchando contra el mundo, contra la carne y contra el diablo. Hemos sido puestos en una nueva situación. Hemos sido trasladados. Y eso es como una expresión fuerte. Ese trasladados, ese rescatados es fuerte. Sin embargo, todavía seguimos luchando contra esos poderes, contra esa contaminación del antiguo régimen. No podemos vivir como antes, porque ya no somos las personas de antes. Quiero que oremos en esta mañana y en especial, yo te animo en esta mañana a que le digas al Señor: Señor, aquí está mi vida. Señor, me presento delante de ti. Señor, aquí te ofrezco mi vida. Tú me has hecho libre para ser siervo.
libres para ser siervos. Quiero que en esta mañana le des gracias a Dios. Pablo decía, gracias a Dios. Dale gracias a Dios por los hechos de la salvación, por las verdades de la salvación. Y vamos a responder al Señor diciendo, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y después de esto vamos a cantar nuevamente esta canción tan bonita, ¿verdad? Hay libertad, hay libertad. Somos libres, ya hemos dicho, no es licencia, no es libertinaje. Somos libres para ser siervos de Dios, siervos de la justicia. Ora en esta mañana al Señor. Comienza a hablar con el Señor, comienza a darle gracias, por lo que Él ha sido para ti. Padre, en esta mañana nosotros nos presentamos delante de ti. Una vez más, como lo dice tu palabra, nos presentamos delante de ti. Te ofrecemos nuestra vida, Señor. Señor, gracias por el don del Espíritu Santo. En esta mañana, Señor, ayúdanos a tomar en serio y a considerar seriamente este asunto del pecado. Guárdanos de ser enredados en el pecado que nos asedia. El pecado que nos respira en la nuca. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Padre, gracias porque hemos sido trasladados a un nuevo reino. Ahora estamos bajo un nuevo régimen. Ahora confesamos que Jesucristo es el último Adán que nos libra de la desgracia y nos trae la gracia de Dios. Ahora confesamos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora confesamos y creemos que no tenemos que vivir bajo la carne o en la carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana, Señor, te agradecemos porque tú nos has liberado. Señor, ayúdanos a celebrar esa libertad. Libres para servir a otros, libres para adorar, libres para predicar. Ayúdanos a celebrar y a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, y te pedimos que en esta mañana por el poder de tu Espíritu quiebres todo dominio del pecado y que nuestros hermanos y todos nosotros aquí experimentemos el poder liberador del Espíritu de la obra de Cristo en la cruz. Gracias porque tú nos has liberado y en esta mañana, Señor, lo confesamos a través de esta canción con alegría, con gozo, con plena certidumbre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puestos de pie, vamos a cantar esta canción, Hay Libertad. Y todo lo que hemos dicho con el contenido de esta canción, créelo de todo tu corazón y celebra esta libertad de los hijos de Dios. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
la verdad y la vida. Solo en Él hay libertad. Amén, así es. Amén. Así es. Mis hermanos, mientras pueden sentarse, por favor, mientras las hermanas van a pasar por nuestros lugares para recoger los diezmos y la ofrenda al Señor, me permito leer. Mis hermanas pueden adelantarse, por favor, pueden seguir. Me permito. Me permito leer en Malaquías capítulo 3, del 6 al 12. Y empieza con una declaración genial. Porque yo, Jehová, no cambio. Ya con eso es suficiente. Yo creo que ya podríamos cerrar la Biblia. Por esto, hijos de la Iglesia Evangélica El Paraíso, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, nos dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Nosotros nos portamos bien, Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué declaración tan fuerte viene? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Importante esto, algo que no podemos hacer nosotros. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruiré el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Que la misma palabra nos instruya a ser obedientes en nuestros diezmos y ofrendas al Señor. No es para la obra. Eso nosotros a veces oramos de una manera muy superficial. Dios es el dueño del oro y la plata y Él pone los recursos que Él estima necesarios para toda obra, sino es para nuestro beneficio, para no robarle al Señor y también para no caer en la avaricia, dice la palabra incluso. El diezmo es para nuestro beneficio. Y vamos a orar a Dios por estos diezmos y vamos a orar más bien no por los diezmos, Dios sabe lo que hace con ellos, sino por nuestros corazones. Señor, te bendecimos en esta mañana. Te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos aprendido de que solamente en ti hay libertad, Señor. Y también clamamos a ti, Padre, para que guardes nuestros corazones de toda avaricia, que guardes nuestros corazones de toda impiedad, reconociendo que todo es tuyo y que nosotros te debemos a ti, que nuestra vida es Cristo, que no solamente el 10% te pertenece, sino toda nuestra vida. En el Nuevo Testamento está bien claro eso, y Jesús sabía que lo que se decía en el Antiguo Testamento era mínimo, la base, mínimo el 10%, hasta toda nuestra vida te pertenece a ti, Señor. Bendícenos, que sea tu Santo Espíritu grabando nuestros corazones y que esta raíz se profundice de muchos frutos para alabanza y gloria de tu nombre. Y tú te vas a encargar de las añadiduras, Señor. Amén. Tú eres bueno, Señor, y todos los recursos provienen de ti, todo lo bueno proviene de ti. Te alabamos en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos.
Muchas gracias, Julio. Queremos felicitar a los hermanos que cumplieron años esta semana. A ver, ¿quiénes cumplieron años esta semana? El pastor Carlos Acosta. Hoy está de cumpleaños Rubencho. Un aplauso para Rubencho. Para Rubén, perdón. Rubencho es el joven. ¿Alguien más cumplió años esta semana para que... Bueno. Ok, la hermana Celeste. Queremos, hermanos, compartir algunos anuncios que van a aparecer ahí en la pantalla. Y en particular, hermanos, queremos invitarlos para el próximo sábado al ayuno. Miren, hemos estado poquito a poquito aumentando más la asistencia, pero el próximo sábado es un ayuno para cerrar este ciclo de oración y ayuno. Y queremos enfocarlo en la adoración. Y en esa oportunidad que tenemos de alabar al Señor. De hecho, el sábado, ayer, notábamos cómo el pueblo de Dios logró ganar una victoria porque alabó al Señor. Esa fue su arma. El Señor es bueno, para siempre es su misericordia y Dios obró. ¿Verdad? Interesante cuando estamos en la presencia del Señor, alabando y reconociendo su señorío y su poder. Así que próximo sábado, oración y ayuno, prográmese. Es de 8 a 11 de la mañana. Estamos orando por la iglesia, por los ministerios de la iglesia. También los jóvenes ya comenzaron sus actividades. Únete al desafío 2022. Muchachos, los animamos a asistir entonces a la reunión con los jóvenes. Hablen con los líderes y que este sea un año de unirse a la obra del Señor. Queremos decirles, hermanos, que va avanzada la adecuación del salón semillero. Si usted quisiera acercarse por allá en algún momento, yo creo que esta semana se termina con toda la cometida eléctrica. Está un poco sucio porque hay bastante polvo estos días por la casa. Pero ya después de esto vendría el cielo raso. Y ya sería un gran avance. Y después pintura y todo lo demás. Así que colaboremos cuando hayan actividades. No estoy seguro si Aurora trajo hoy las natillas. Sí, bueno, natillas de Lima. Natillas de Lima que están cogiendo fuerza, que están cogiendo mucho renombre. Así que vamos a comprar la natillita. También queremos agradecer a los hermanos que nos sirven desde muy temprano, los sugieres, el equipo de alabanza, hermanos, muchas gracias. Miren, esto hace parte del servicio. Hoy decíamos, siervos de la justicia, siervos de Cristo, siervos de Dios, siervos del pueblo de Dios, pero eso se concreta en servicio, ¿verdad? En el tiempo que damos al Señor, en la adoración, porque la adoración también es servicio, en lo que damos, como oraba Julio ahorita, en nuestros diezmos y ofrendas, todo eso hace parte del servicio a Dios. Así que queremos en esta mañana entonces, no sé si hay algo más ahí, Sandra, ok, listo. Vamos a encomendar esta semana, puestos de pie, nos encomendamos, oremos por nuestros hermanos que están afligidos por alguna enfermedad. Recordemos al pastor Milton y a Rocío, la familia Martínez, que han sido afectados por el tema COVID. ¿Alguien más? Que César y Diana, ¿ya está recuperándose? Sigamos orando por la hermana Mary Carrascal, que el Señor siga obrando en ella. Entonces vamos a encomendar esta semana y que podamos ver la buena mano del Señor obrando en nosotros y a través de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de celebrar, de adorar juntos, de recordar la gran obra de liberación que tú has hecho a favor de nosotros. En esta mañana, Señor, te agradecemos por tu pueblo, por aquellos a los que tú les has concedido un año más de vida. Gracias, Señor, gracias, porque tú prolongas tu misericordia y tu fidelidad hacia ellos. Señor, que ellos puedan gozarse en su corazón de tu amor y de tu misericordia. Y hoy como iglesia nos ponemos de acuerdo para pedir sanidad sobre tu pueblo. Oramos al Señor, Jehová Rafa. El Señor es nuestro sanador. Y hoy oramos por aquellos que están afligidos, Señor, que han sido afectados por este virus. Padre, fortalece sus cuerpos, aliéntalos, dales paz. Obra en el pastor Milton y en Rocío. Guarda su salud, guarda su vida.
Guarda sus emociones por César y Diana, por la hermana América Rascal. Señor, por otras personas que seguramente están afectadas, ayúdales en su recuperación, ayúdales en la restauración y que en estas semanas, Señor, nosotros podamos vivir en la libertad, la verdadera libertad, que es el servicio a Dios y a su pueblo. Gracias porque nos has hecho libres para ser siervos. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que guíes a los estudiantes. Muchos retornan ya esta semana a labores académicas. Pedimos que tú guíes los movimientos de tu pueblo, Señor. Guía los movimientos de tu pueblo. Gracias por el avance en el salón semillero. Gracias por la provisión que tú has dado para este salón. Obra en los pastores. Guarda nuestras familias, Señor. Nos encomendamos en tus manos. Celebramos la victoria y la libertad de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para todos, queridos hermanos. Bendiciones.